Boca a Boca Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Pues tendrá que ser en la Rosaleda. Se resistió ese golpe final a la permanencia matemática, derrota en el campo del Eldense, con un futbolista menos prácticamente todo el partido, pero no pasa nada. Vamos a intentar ser optimistas, vamos a analizar esa derrota en Elda y además vamos a tener en el analista de hoy un programa de auténtica categoría. Nos acompañan dos futbolistas del Atlético malagueño. Van a venir también el CEO del Torremolinos y Fran Castillo, su estrella. Y tenemos al equipazo del Atlético Estación, así que ya saben, hoy es lunes, hoy es día de área malaguista. Empezamos. Pues ya es lunes, este es Centro de Televisión, comienza Área Malaguista. Vamos a analizar ese partido contra el Eldense, como les decía, pero si me permiten antes presentamos a la mesa como es de rigor. Andrés Gallardo, muy buenas noches. Buenas noches, Feliz. Se escapó por poquito, esa expulsión condiciona el partido, pero bueno. Fue un partido muy raro, sí. Exactamente como tú dices, la expulsión lo cambia todo, lo condiciona todo. Sin embargo, el Málaga pues, durante muchos momentos tuvo el encuentro controlado, al final en acción un poco, tanto diría yo, esporádica, pues se van los puntos y se va la oportunidad de dejar liquidado ya matemáticamente la permanencia, un objetivo que yo creo que en ningún momento está en peligro. Pero bueno, sí es verdad que cuanto antes se consiga esa tranquilidad absoluta, pues mucho mejor y esperemos que sea el domingo. Sí, porque yo también estoy contigo, soy optimista en ese sentido, pero tampoco quiero llegar a la última jornada viniendo el Burgos otra vez a la Rosaleda, Fernando, que nos trae recuerdos regulares. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cabreado un poco, ¿no? Por lo de ayer. Me parece que el equipo tuvo muchísimas carencias. Ha habido partidos que ha jugado con un hombre menos y, sin embargo, ha funcionado un poquito mejor ofensivamente. Perdón, ayer el equipo es que no existió y hay jugadores que toman malas decisiones, ofensivamente y defensivamente. Lobete es uno de los que toma muy malas decisiones. Vamos a hacer una introducción cortita, que ahora vamos a tener tiempo para analizarlo, Fernando. Ignacio Pérez, muy buenas, Cinturón Televisión. Buenas noches, Gracias Felipe. por acompañarnos. Hacía tiempo que no te veía en la mesa. Encantado de estar aquí, ya lo sabes. Y vamos a presentar también el equipazo que tenemos hoy, ¿no? Hombre, porque por favor. en nuestra tribuna, señor Bacharli, buenas noches. ¿Qué tal, Feli? Buenas noches. Aquí estamos. ¿A quién tenemos por ahí? Uf, pues a un equipazo en toda regla, ¿no? Por aquí. ¿Cómo estáis? ¿Quiénes son? Pero presenta, Charlie. ¿Quiénes soy? Que se presenten ellos mejor, ¿no? Digo yo. ¿Pero qué equipo es? Cuéntanos algo, por Dios. El Atlético Estación. A ver, un poquito de jaleo, ¿no? Por ese Atlético Estación, ¿no? Iban a ver, han dicho, vaya a hablar, sí, y arranca la cámara y... Es que se cortan, pero bueno, yo confío en ellos. Que me has dicho antes que nos tienes que dar algo para el programa, ¿no? De 101 Televisión. Sí, tenemos un detallito. A ver, vamos a ver, Feli, qué es lo que nos han traído para el programa. Vamos a ver. Qué detallazo, ¿eh? Estamos ya como broncanos, nos traen hasta regalos los invitados, esto es una maravilla, ¿eh? Pedazo de bufanda, ¿eh? Ojo. Wow, qué bonita, por favor. Hay más Bonita. cosas, hay más cosas. Hay más cositas, ¿no? A ver. Muchísimas gracias. Toma aquí. Un pin también, el Atlético Estación. Y un llaverito. Ya, perfecto, ¿no, Feli? Maravilloso, muchísimas gracias, no hacía falta, os lo agradecemos de corazón. Ahora os iremos conociendo un poquito a vosotros, a estos chicos del Atlético Estación, pero vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de ese partido contra el Eldense. Yo creo, y hoy estoy palpando en el ambiente y desde ayer, demasiada ferocidad, demasiada voracidad en las críticas contra el Málaga. Yo creo que hay que criticar la situación que produce la expulsión, el error, porque antes ya está poniendo el nombre propio de Lobete Fernando y me parece que es flagrante y no es el primero en el gol, porque metes ese gol y no estaríamos hablando absolutamente de nada, pero creo que desde el minuto 7 el Málaga no ha jugado partidos este año con uno menos. En Zaragoza estuvo desde el 30 al 30 y algo, y en alguna otra ocasión. A mí me parece que no es exactamente lo mismo y que el escenario en el que llegaba el Eldense, jugándose la vida en su último partido, creo que eso les dio alas para competir.
Porque me dio la sensación que en 5 minutos o en 6 minutos, antes de esa expulsión, a mí me parecía que el Eldense era un equipo prácticamente muerto. Sí estoy de acuerdo en lo que dice Fernando, que no hubo quizá esa fluidez, esa brillantez y esa manera que ha encontrado a veces el equipo de incluso ser dañino, ser amenazante con uno menos, ¿no? Porque el sacrificio sabemos que este equipo lo tiene, le viene casi de base, creo que es uno de sus santo y seña, pero es verdad que hay que pedirles un poquito más, incluso en inferioridad. Aunque yo creo, decía Gallardo, que en muchos minutos el partido estuvo medianamente controlado, algunas ocasiones que son normales, pero sobre todo en la segunda parte, cuando menos parecía que le podía hincar el diente y poner al tercer delantero, es cuando ahí Sergio Ortuño abre la lata y da un gol en bandeja. Hubo un momento ahí sobre la media hora de la primera parte aproximadamente, que un par de intervenciones un par de acciones así más peligrosas del Eldense, buenas ahí paradas. Es cuando cambia a Cordero que ya Exactamente, exactamente. Es lo que obliga al técnico a mover ficha y a meter a otro central, a Pastor. Fueron esos momentos los que, digamos, el Málaga más zozobró un poco, pero después de ahí creo que el equipo tuvo el partido más o menos controlado. No llegó arriba, no hizo ni amago siquiera de generar peligro, eso es cierto, pero defensivamente no tenía el partido más o menos controlado. Luego fue una jugada un poco ahí aislada, una acción que no estuvo nada bien defendida, pero bueno, y acabó perdiendo el partido, pero es totalmente así, ¿no? O al menos esa la sensación que teníamos, que el partido estaba para que no pasara nada, que es donde el Málaga quería que estuviese, ¿no? Con un jugador menos, viendo las carencias que tiene el equipo de mitad de campo hacia adelante, pues bueno, 0-0 era un botín magnífico, viendo cómo se había puesto el partido, viendo que con un punto ya eliminas o sea, matemáticamente estaba salvado. Bueno, se encajó ese gol y ya no le dio ni por fútbol, ni por capacidad, ni por mentalidad al equipo para siquiera inquietar. Eso sí es cierto, ¿no? Que no tuvo ni siquiera la opción de al menos preocupar un poco, ¿no? Poner algo nervioso a sus rivales. Una derrota que, bueno, que sí, que no gusta. Si hacemos un balance general del partido, es una actuación muy pobre, pero creo que no se puede analizar de manera milimétrica porque está todo condicionado por la expulsión. No creo que sea un partido para juzgar y analizar en profundidad si el Málaga está mejor o peor, sinceramente. A mí me parece que no sale mal. De hecho, se planta en boca de gol por mera inercia, con el mismo 11 del partido ante el Granada, que parecía que estaba fluyendo, que daba buenas sensaciones. Pero creo que sobre todo Pellicer, cuando ve que llega las dos ocasiones seguidas, con la parada de Alfonso Herrero y el balón que saca Nelson, ahí es cuando decide quitar a un jugador ofensivo y meter a Pastor en la ecuación y volver a poner a Izan en el doble pivote, porque su solución había sido dejar las cosas como estaban, pero con un jugador menos en el centro del campo, dejando el centro del campo entero a Luismi. Y yo creo que Fernando ahora tiene ya todo el tiempo del mundo para desarrollar lo que has empezado a contar. Yo creo que ahí es cuando el equipo renuncia al ataque, porque me parece que incluso en esos primeros minutos después de la expulsión, pese a que evidentemente dejó algún espacio y sufrió algo, Cordero estaba con chispa y los jugadores de ataque sí parecía que iban a lo mismo que en estos últimos días, ¿no? Bueno, aparte de las dos acciones clarísimas, ¿no? Que son claves en el partido, el fallo de Lobete y la expulsión de Einar, que inclusive a veces Einar toma malas decisiones. Quizás si le hubiera dejado a Gassana correr, igual hubiera tenido alguna opción más. Pero bueno, tomando esas decisiones, el Málaga yo creo que pierde el partido descaradamente en el centro del campo, donde no aguanta un solo balón. Le está entregando constantemente el balón al rival. El rival se siente cómodo, aparte de su agresividad, de su presión ofensiva arriba, recupera balón con demasiada facilidad. Y tú sabes, Félix, que cuando te recupera el balón y es una constante, es verdad, te defiendes 80, pero en 82 falla y te la mete. ¿Qué es lo que pasó? El Málaga le entregó el balón porque no lo podía tener, no lo que quisiera. Yo noté lentitud en Pellicer en la segunda parte, sobre todo con la salida de Manu Molina. Yo estoy de acuerdo contigo. Incluso a lo mejor haber dejado la primera parte con Izan en el centro de la zaga y meter la ecuación a Manu, que te apuntala al centro del campo, la defensa sigue con la misma línea, con la misma idea, pero tienes algo más de control y tienes alguien que puede hacerte un desplazamiento largo, que pueda poder echar algún balón a la espalda tanto a Chupete como a Julen o a la Rubia, incluso el mismo Dani Sánchez, al que pudimos ver pocas veces favorecido en la subida. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en la ecuación faltó antes Manu Molina, estoy convencido de ello. Se perdían muchos balones, sí. O sea, constantemente perdíamos balones. Y cuando sale ya la tarde. Exactamente, y entonces
cuando tú le estás dando constantemente el balón al rival, fue el rival, y eso que eran justitos, el Dense es un rival justito que tampoco, pues Gassama falló 3 goles claros. Lo habitual, ¿no? Lo habitual en él, me refiero, que son jugadores de un nivel, un perfil bajo, que si te pilla otro rival te puede meter 4, ¿no? Como jugó el Málaga ayer, pero yo creo que la clave para mí, lo estaba viendo claramente, que digo, tenemos que tener el balón. Si el Málaga no tiene el balón, nunca va a poder salir de esa presión. Siempre vas a estar en tu portería, nunca vas a poder llegar a la otra. Ignacio. A mí me da mucha rabia el partido de ayer porque creo que la puesta en escena del equipo fue muy buena, de verdad lo pienso. Creo que no es fácil salir a un campo ante un equipo en el que se está jugando todo y hacerlo con esa personalidad que tiene este Málaga, recuperando esa alegría que la habíamos visto a principio de temporada y bueno, la ocasión de Lobete, que creo que lo manifiesta muy bien. La Rubia era el mismo La Rubia, encima creo que ayer en tareas defensivas estuvo magnífico el 10 del Málaga, y evidentemente cuando nos expulsan, y yo creo que cuando pasa ese primer tramo, porque Pellicer, recordemos, no quería hacer cambios porque estaba el equipo aguantando muy bien, cuando ya evidentemente perdemos esa doble altura, el Málaga necesita ese pasillo interior entre el centro del campo y el delantero para circular mucho más la pelota, pues evidentemente se le vieron las carencias y ahí vimos otro partido totalmente distinto donde en la parcela ofensiva este equipo prácticamente ni se presentó. También hay que decir que más allá de esos problemas de mecánica, de tener el balón y aspectos tácticos que podemos tratar, tampoco hubo finura en el duelo, en el mano a mano. La Rubia lo intentó varias veces, pero tampoco terminó de salirle el regate como otras veces. Algunas veces incluso Marc Mateu, que parecía que tenía bien aprendido por dónde le podía salir. Tampoco vimos a ese Lobete, que otras veces es un tormento entre líneas para el rival, porque es un factor a veces indetectable, y Chupe, que estuvo casi todo el partido, bueno, como pasa en estas ocasiones, normalmente, cuando te echan a un tío, el que más sufre suele ser el 9, que está persiguiendo sombra, peleándose contra centrales en desventaja, y casi siempre muy aislado. Bueno, Chupe hizo un sí, el trabajo está claro, pero un trabajo de intendencia, un trabajo oscuro y lo que pasa deslucido. Es que si encima que juegas con un hombre menos, te tienes que pelear, como tú dices, con los centrales, y el equipo encima ofensivamente no te da ninguna posibilidad, porque es que no le dieron ninguna posibilidad, pasar desapercibido. No, incluso otra opción que a lo mejor se podía haber contemplado es la entrada quizá de Puga, sí, en la ecuación, de dejar a Murillo como central, porque Puga sí es verdad que es un buen competidor, que tiene piernas y que a veces compensa, le pasa como con Dani Sánchez, te permite que los jugadores vayan por dentro, porque ellos sí tienen mucho recorrido para la banda. Pero bueno, esto es hablar sobre una obra terminada, lo que hay que centrarse es en lo que viene, y parece ser, o puede ser, que la permanencia se consiga de manera matemática en la Rosaleda. Por cierto, para cerrar ya con el partido, antes de escuchar a Pellicer, ¿alguno tiene algo que matizar sobre la expulsión? Porque ya al principio me pareció exagerada, después de hablar con algún que otro árbitro, de explicarlo y de verla, seguramente si le cambiamos las camisetas a los jugadores, yo pido la roja también. Sí, posiblemente. Porque vi varias acciones que no fueron amarillas de ellos y que eran clarísimas, por ejemplo. ¿Pero es una ocasión manifiesta de gol? No, pero era el último hombre. Pero estás a 60 metros. Sí, pero la norma, por lo que cuentan, esto no es... Sí, pero son los árbitros, o sea, esto es la norma. Es decir, de hecho, a mí me dicen el árbitro, no, es que esto es lo que se le explica como jugada tipo de lo que hay que señalar. Es decir, que la aplicación del reglamento, y esto no lo defiendo yo, lo defiende el colectivo arbitral, está bien aplicado. Para mí a mí me parece que está muy lejos para que sea tan importante, pero es verdad que si nosotros vemos en un contragolpe que le pegan un tiro de la casita a Chupete cuando no hay nadie entre él y la portería, seguramente pediríamos algo más que una amarilla. Pero para mí hay una diferencia muy grande. No sé si os acordáis de una jugada muy parecida en Oviedo, de hecho en un minuto parecido, en el que Chupete precisamente se iba prácticamente solo. Lo que pasa es que el control le sale hacia la derecha. Por lo tanto, creo que esa es la diferencia entre si el control te sale escorado o si te sale a la portería, como le salió, por ejemplo, a Sekou, que posiblemente tuvo suerte. Por lo tanto, ellos pueden considerar que eso es una ocasión manifiesta de gol y no que... Bueno, de todas formas, sí. Iba dirección hacia la portería. Suerte. Es una jugada ahí muy al límite. Einar no estuvo hábil y además lo sabe. Creo que puede que tuviese en la cabeza todavía la acción de Andúba, en la que le faltó precisamente a lo mejor ese tirón, aunque eran minutos distintos y contextos diferentes. Pero Sekou agarra, ahí están forcejeando los dos. Lo que pasa es que esto es como las acciones en las que se están agarrando el delantero y el defensa y al final que sale retratado en la imagen del córner,
es el agarrón del defensor, pues un poco de esa, porque aunque no hay muy buenas tomas, se ve que Sekou está ahí, pues además Sekou es parte de su juego, al cuerpo, al agarrar y lo hace muy bien. Ahora, conociendo los antecedentes, que de eso hubiese acabado en gol y en ocasión, o que hubiese llegado al área, me hubiese gustado verlo, porque al final, cuando pisó área ya vimos no es lo tan que... rápido, o sea, yo creo que ni es tan rápido, ni define, porque ya vimos lo que hizo con 2 balones dentro del área, vamos. Yo creo que Einar, si no, pero claro, en ese momento no da tiempo a pensar tantas situaciones. No, yo creo que es más lo que hay que corregir realmente, porque estas acciones pasan y pasarán, la de una expulsión a destiempo, la de un manotazo mal dado, la de un agarrón que no toca, es la situación, porque esto viene de un saque de banda del equipo, en ataque, un saque de banda largo a la olla, en la que el que queda emparejado del último es posiblemente el defensa más lento del equipo, el futbolista más lento sobre el campo. No, y te pillas saliendo, y te pilla mal colocado, y son jugadas que vienen de estrategia, que tienen que el posicionamiento debe ser mejor, eso es evidente. Coño, tú estás atacando, no te puedes pillar uno contra uno, contra uno, un hombre contra un hombre. O sea, y estás jugando fuera de casa. No, porque si eso te pasa con Puga o con Dani Sánchez, ahí no hay problema. Y le dejan y la vuelven a coger, y le dejan y le vuelven a coger. Pero coincidió que además era Einar y sucedió lo que sucedió. Pero bueno, que será la Rosaleda, para gozo del público. Vamos a escuchar a Pellicer. Para este final de temporada loco para todos. Y está predestinado que nosotros pues que lo consigamos en Rosaleda. Y ya desde el momento que ha pasado todas estas situaciones y no nos hemos encontrado, pues era un día que creo que era muy importante porque queríamos ya sellarlo todo y ser ambiciosos y seguir siendo, sobre todo, de mirar más hacia adelante, pero como dije ayer, esto no cambia absolutamente nada esta hoja de ruta. Sí, no, claro, es que tenemos que haberlo hecho hoy, es así. Pero es que lo dije en la previa y no es adivino, es que a final de temporada los milagros no existen. Esto es una cuestión y los imposibles en el fútbol es una palabra que no existe en el diccionario en el fútbol. No existe. ¿Por qué? Porque nos dan unas lecciones de vida brutal. Nosotros hace 4 semanas estábamos en una situación, ahora estamos en esa situación de que depende de nosotros mismos. Y depender de nosotros mismos creo que es el mejor mérito. Y a muchos equipos, en este caso, pues equipos que están en esa situación, hoy era un día que creo que todos nos miraban y nosotros lo hemos intentado, pero pues es un partido que no se nos ha dado desde esa primera acción. Y es que tenemos que estar preparados para... Hubo un detalle en el partido en el que Sekou se queja de unos supuestos gritos racistas por parte de aficionados del Málaga. La versión de personas que estuvieron allí es que no fueron tales, que escuchó mal el futbolista, que se referían a otro tipo, no era un como se suele decir, y que eso ya estaba más que penado por los estamentos futbolísticos, sino que fue uy. Y Charly, mejor cuéntalo tú, porque estuviste en las gradas del nuevo Pepico Amat y puedes dar una versión fidedigna de lo sucedido allí. Yo estaba allí también, como tú dices, en la grada del Pepico Amat, y lo que sí es cierto que yo estaba en una zona más central, y cuando el jugador se estaba cayendo a la zona de la red, porque creo que iba a rematar y al fin acabó dentro de la portería, pues como que él se da la vuelta como diciendo que alguien le había dicho algo. Entonces yo me acuerdo que él se fue directamente para el cuarto árbitro y como que le dijo eso. Si bien es cierto que en esa ocasión yo sí escuché lo de uy, porque muchas veces cuando en Málaga también estamos acostumbrados, y yo estoy harto de eso porque nos trae mala suerte, cada vez que hay una ocasión del equipo rival y hacemos el uy, después nos marcan gol, que fue después lo que nos pasó, evidentemente, pero yo allí, estando en ese sitio, yo no escuché nada de eso, la verdad. Y después incluso la seguridad se acercó a la otra seguridad que estaba justamente enfrente de esa zona y yo le leí los labios y dijo que no había escuchado prácticamente nada. Entonces, pues... Bueno, pues ahí tenemos la versión de alguien que estuvo en la grada, os lo cuenta Bacharly aquí en Área Malaguista. Los colegiados no reflejan nada en el acta porque no lo escuchan, tampoco nadie de la Liga, por lo que tengo entendido, al menos de momento, porque hay un director de partido y que está atento a esas cosas. Lo que sí está claro que suceda o no suceda, eso no puede pasar en los campos de fútbol. El campo de fútbol no está para cobijar a delincuentes, a vándalos, ni por supuesto a racistas. Así que si sucedió,
que sepan que eso no representa la afición del Málaga y si alguna vez los escucháis, señaladlos, porque lo que hay que hacer es expulsarlos de todos los campos de fútbol, porque el deporte es otra cosa y el malaguismo es otra cosa bien distinta. Bueno, vamos al MVP del partido, si es que a alguno se le ocurre alguno. Patatas Ariza, desde 1989, sinónimo de calidad, patrocina este espacio. Pues un día en el que no hubo grandes destacados, yo creo que quizás todos entre el aprobado y el suspenso, pero Fernando, para ti, ¿quién puede llevarse el futbolista más destacado? Hombre, entre Alfonso y San Merino, yo creo que los dos son los que más cumplieron. Alfonso porque hizo 2 paradas muy buenas, como viene siendo habitual, por cierto, y San porque se acopló muy bien en el centro del campo, después en defensa, después en el centro del campo otra vez. Inclusive es de los futbolistas que más se asomó por el área. Cuando tenía el balón a un compañero, él se metía, intentaba llegar. Yo voy a quedar con Isam. Señor Gallardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, o sea, con las dos alternativas, porque es verdad que Izan fue el chico para todo, ¿no? Fue la solución de emergencia en todo momento para el míster, pero creo que, aunque al final acabó perdiendo el Málaga y bueno, no sirvió de mucho, sí es cierto que el resultó más decisivo, ¿no? Esas dos paradas de Alfonso, así que yo diría, dentro de, por un ligero margen, me decantaría por el portero. Yo tengo otro candidato, pero no sé si Ignacio lo va a sacar antes. Yo es que tengo que jugar al equipo hasta el minuto 30-35 y para mí el mejor estaba siendo la Rubia y sobre todo en tareas defensivas. A mí el partido de ayer de la Rubia defensivamente me pareció digno de admirar. Por lo tanto le voy a dar ese premio. A mí me parece que hay 2 acciones muy relevantes de Nelson Montes, una en la que saca un gol bajo los palos y otra en la que hay un pase en la salida absurdo de Alex Pastor que provoca un contragolpe y que lanza el fuera de juego, que es el que evita que suba ese primer gol del equipo alicantino. Charly, por cerrar ya, ¿tú tienes algún candidato de MVP o quién es tu número uno? Yo iba a decirte Nelson Monte también, como tú estabas diciendo, porque creo que tuvo esas acciones que fueron bastante clave en el partido, pero bueno, finalmente no conseguimos puntuar allí en Elda, que era el objetivo, que se puso, como ya habéis dicho anteriormente, muy complicado con esa expulsión, así que para mí, Nelson Monte. Por cierto, ¿cómo se ha borrado de la ecuación a Rocco Baturina, No fue alternativa ni en un partido, en un contexto primo hermano del de Cartagena, ¿no? En la que tú sabes que un balón en largo a un tipo alto la puede encatillar, porque además tiene buen disparo de fuera, pero ni siquiera en las peores de las circunstancias Pellicer prefiere meter a Rafa en el partido, buscando a lo mejor tener algo más de presencia, llegada, algún pase en profundidad que pudiese dar, antes que a Rocco, por no hablar de todos los que ha dejado atrás Rafa en las rotaciones. El final, la gestión de la delantera en el último tramo de temporada da que pensar, sinceramente. Da que pensar, porque Pellicer ya le ha abierto la puerta al que sí va a estar el año que viene, seguro. Se decanta por Chupete abiertamente contra la opinión de muchos, ¿no? Entre ellos, yo, ¿no? La apuesta de manera firme en los primeros partidos y esa suplencia de Dioni. Hubo momentos en los que a mí me costó mucho trabajo, no la entendía, lo digo abiertamente y porque además lo hemos expresado aquí semanas atrás. Baturina había pasado a tener alguna opción de titular, era una rotación fija y justo en ese momento da el sorpaso al míster. Evidentemente tendrá su motivo y lo hará pensando siempre en el bien del equipo, eso no vamos a discutir. Y Chupete, el chaval, pues le ha dado en parte la razón con buenos goles y buen rendimiento en los últimos partidos, pero eso, borra por completo, saca de la ecuación a Baturina, relega a Dioni, pone a Chupete, ha hecho una gestión un poco que hace 3 meses los roles eran totalmente distintos. Sí. El orden era Dioni, Baturina y si acaso Chupe, y ahora se ha invertido todo por completo. A ver, yo entiendo que como apuesta de club y adelantar, ya que hay que adelantar los plazos por necesidad, a Chupete el año que viene va a empezar con la pretemporada, sabiéndose ya futbolista del primer equipo, y va a llegar con el aplomo que te da la experiencia acumulada, además en tramos importantes, en los que no era fácil jugar los partidos. Claro, pero lo ha hecho con el equipo jugándose la habichuela, ¿eh? Y ahí le costó, pero es verdad que en las últimas semanas el crecimiento ha sido brutal. Y, lógicamente, cuando no está diciendo que Dioni sea el segundo delantero, está claro, pero en contextos como el de ayer, que ni en el contexto de ayer sea Baturina la opción, sí me parece más raro. Que no jugase contra el Granada, no. Que no jugase contra el Castellón, no. Pero que ayer no tuviese los 3
minutos finales más el añadido, sí me parece muy significativo. Entiendo que no va a seguir, como es lógico, porque su rendimiento y su situación lo dejan todo más que claro. Yo estaba convencido que iba a jugar ayer, ¿eh? Yo pensaba que iba a jugar los últimos minutos, Sí, pero estaba igual, convencido. en el minuto 85, una cosa así, El Málaga se iba a dedicar a meter balones en la olla y tenía a Chupete, tenía a Rocco, pues Dioni, que no es un excelente rematador de cabeza, pero no es malo. En fin, buscar alternativas para poder... generar a lo mejor alguna segunda jugada o algún balón bajado, ¿no? Me extrañó la entrada de Rafa, sobre todo me extrañó, ¿eh? Y no, y sobre todo viendo el desgaste que había tenido Chupete en la primera parte y en la segunda. Es que yo creo que era de los jugadores más cansados. Es verdad que lo de la Rubia sí que lo entiendo, porque el chaval no podía más y no puede romper al equipo con 3 delanteros arriba. Pero a mí me extrañó que no entrase Rocco por Chupete, porque yo veía que estaba físicamente agotado y era para estarlo. Pero yo creo No, que incluso estando al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, incluso simultáneamente. Sí, claro, para meterlo, lo ha dicho Fernando, para colgar balones, pero sinceramente yo creo que ya Pellicer ha visto que quedan, porque durante todo el año ha intentado ir recuperando futbolistas, aun sabiendo que eran casos prácticamente perdidos, hablo de Sangalli, hablo de Juanpe, pero en esta recta final creo que ya ha dicho, elocuente, ya ¿no? se acabó, Se acabó. ya no, que vamos a recuperar para un partido o dos, ya se acabó, estos no cuentan, estos no me sirven para nada y fuera, no, ya no remo más, ya esto es lo que hay, estos son los que están enchufados y con esto llegamos al final. No, a mí es la me sensación pareció que me da. en el partido de ayer que Pellicer tomó una decisión cuando mete a Rafa de decir, bueno, vamos perdiendo 1-0, tenemos que haber ganado. No, me da esa sensación. No te va a meter 4 el Dense. No, pero me da la sensación de porque que no quiere arriesgar más. No, pero si lanzó hasta el portero, Fernando, en una falta lateral y en un córner. A mí no me gustó ese cambio en ningún momento, vamos. Sí, a mí me extrañó también. Bueno, pero después más o menos lo explicó, ¿no? Que buscaba un poco de profundidad, que estaba muy cansado la Rubia, a ver si podía meter a alguien un balón. Yo también estoy contigo, además, yo creo que pegaba precisamente el futbolista el delantero más alto que tienes en el equipo, pero bueno, ya está, que ese partido ya no mueve molino, que es la semana que viene contra el Sporting, un Sporting que con su victoria ya prácticamente se queda tranquilo, que igual puede haber hasta un poco de biscoto, Gallardo. No creo. Sinceramente, no creo que era. Yo creo que los dos se dan por salvados. Lo que pasa es que vamos a ver. Mejor el Málaga con 52. Mejor el Málaga con 52, pero que también te voy a decir una cosa, si en el minuto 70, 75, 80 el partido está empate, los dos se salvan, pues es normal que diga, no voy a perder lo que no soy capaz de ganar. Eso es absolutamente lógico. Pues nosotros nos vamos a ir a publicidad con esta última semblanza de Antonio Gallardo y volvemos. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Porque tenemos a Ángel Mateo y a Jesús Martín del Atlético Malagueño, 2 de las perlas de la cantera. Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Pues volvemos ya en área malaguista y hoy, además de hablar del presente, hablar del primer equipo, también vamos a hablar del futuro y vamos a hablar del filial. Para ello nos acompañan hoy Jesús Martín, buenas noches. Buenas. Ángel Mateo, buenas noches. Y felicidades a ambos por el flamante ascenso a la segunda federación. Ha costado, después de unos cuantos playoffs que se torcieron, pero este año ha sido incontestable, ¿no? Por la vía directa y mandando de principio a fin. Sí, bueno, al final, como tú dices, ha sido largo porque llevamos 3 años, 2 que nos hemos quedado en el playoff y bueno, al final este año, como dices, liderando ahí de principio a fin y lo hemos podido conseguir. Yo creo que este año la diferencia ha sido la unión en el equipo, en el vestuario, porque sí que es verdad que estos 2 años atrás hemos tenido un equipo increíble, tanto como compañerismo como con trabajo, pero yo creo que este año hemos superado con creces todo, vaya. Yo el otro día lo he hablado con el psicólogo, lo he comentado con el psicólogo y este año lo hemos tenido todo por delante. Es que prácticamente la misma plantilla del año pasado y yo creo que entre eso, la experiencia que estaréis dolido por cómo fue el año pasado, porque el año pasado también teníais esa cosita, esa química de que parecía que podía ser el año y el paso a la ciudad deportiva, yo creo que ahí ha encajado todo como un puzzle perfecto y ha fluido, porque es que quitando el empate con el Marbellí, me parece que han sido todo victorias en casa, ¿no? Sí, en casa sí. De hecho, en casa creo que solo nos han metido 3 goles, ¿no? Sí, que son números bastante buenos. Increíble. Y sí, lo que tú dices, al final la química, el estar tanto tiempo juntos te hace, ya no solo fuera del campo, que todos nos llevamos genial, sino dentro del campo, a la hora de asociarte con alguien, a la hora de saber cómo uno se mueve, y se nota mucho.
Y luego también la ciudad deportiva, como has dicho tú, eso nos ha ayudado mucho. Al final tenemos todo allí, trabajamos todo allí, vamos siempre allí. El año pasado tuvimos que, por el tema de césped y demás, tuvimos que viajar casi un mes, creo que fue, a otro campo a entrenar. Que eso también es bueno, porque al final te hace vivir diferentes cosas y superar y hacerte más fuerte. Pero la ciudad deportiva, la verdad que ha sido un paso bastante grande. Bueno, con el colofón de la Rosaleda, ¿no? Sí, sí, vale. Que no hay mejor sitio, la verdad, para terminar. Ese partido ante casi 5.000 personas y la verdad que fue un partido bonito, ¿no? Porque además tuvo tensión, parecía que se atrancaba, que no llegaba, pero al final, de manera épica, tuvo que salir Chupe, ¿no? Sí. Parece que estaba él, ¿eh? Sí, joder, sí, sí. Como importante ha sido clave, ¿no? A pesar de... pero bueno, ha sido fundamental. Chupe, con todos los goles, os lo han quitado en el tramo decisivo de la temporada y el equipo no ha bajado el nivel. No, al final yo creo que lo bueno del equipo ha sido eso, que ha demostrado que pese a que Chupe al final no ha venido tanto, el equipo ha seguido en su línea y ha seguido ganando partidos y superando las cosas que le han venido y bien. Es la forma de jugar también, porque viene Juanma, que prácticamente se ficha al mercado invernal y continúa metiendo goles, continúa un poco esa dinámica, pero también porque el equipo, yo creo que vosotros habéis jugado muy bien y creabais muchas ocasiones de gol casi todos los partidos. Este año se nota muchísimo. Ya, como dices tú, Chupe se va y viene Juanma y nuestra forma de jugar al final es la misma. O sea, no nos salimos de pave porque no te Chupe, sino que al final jugamos lo mismo, vamos a lo mismo y al final todo llega saliendo como tiene que ser. Bueno, Charly, ¿tú quieres decirle algo aquí a los flamantes campeones de Tercera Federación? Nada, yo simplemente darles la enhorabuena por la temporada que han hecho, que son líderes justo y encima en la última jornada también ganan ese parte contra el Real Jaén. Pero yo preguntas tengo, pero creo que antes le hagan ellos las preguntillas si ellos quieren, ¿no? Porque por aquí tienen una preguntilla para ellos. Buenas noches, soy Rubén Ayllón y mi pregunta es para los dos. ¿Cómo vivisteis el ascenso en la Rosaleda? Hombre, pues fue muy bonito, la verdad. Tú no lo vimos en la ciudad deportiva, que sí, que al final es nuestra casa y tenemos nuestra zona, pero en la Rosaleda, con toda la gente allí, un ascenso es lo más bonito que te puede pasar. Y por mi parte lo disfruté y lo aproveché. Yo por la mía, la verdad que fue increíble, porque al final es el momento que llevas esperando todo el año, por el que estás trabajando todo el año, y luego llegar allí y ver a tanta gente a la que no estás acostumbrado a ver cómo incluso la gente animaba y fue la verdad que muy bonito. Hola, soy Cayetano del Atlético Estación. ¿Y cómo es vuestro día a día? Bueno, nuestro día a día es prácticamente el mismo. Vamos a entrenar temprano, hay algunos que van antes al gimnasio y otros que van más tarde al fisio. Y al final siempre igual, vamos allí, desayunamos, hacemos convivencia, luego vamos al gimnasio, los que tienen que tratarse se tratan, entrenamos, luego hay gente que también va al gimnasio por detrás, o sea, después del entrenamiento. Y ya está, como así diferencia los sábados, que son más tranquilos, son más pensando en el partido, más lúdicos, pero por lo demás... Buenas noches, yo soy Pablo Sánchez y mi pregunta sería para los dos. ¿Cuál es la clave para haberos mantenido líderes toda la temporada? Bueno, yo creo que al final eso, el tener esa química, el trabajar todos los días bien, el seguir el día a día, el entrenar bien todos los días y el disfrutar también, el disfrutar de cada entrenamiento, de los partidos y ya está. ¿Pesa ser perseguido todo el año? Porque es que no es lo mismo estar cazando que ver que toda la semana tienes que cumplir, porque además el Jaén durante muchísimas jornadas ha mantenido un ritmo también muy alto de puntos. Eso lo comentaba Funes estas 2 últimas semanas, que al final para nosotros no vimos bien que el Jaén esté detrás nuestra, porque al final nos exigimos más de lo que nos exigíamos anteriormente. Porque al final tú dependes de ti mismo y no depende de que, por ejemplo, el Jaén dependía de que nosotros pinchásemos también. Nosotros dependíamos de nosotros mismos y la verdad que yo creo que nos ayuda bastante. ¿Algunas más por ahí, Charly? Sí, tienen aquí bastante. Por aquí. Buenas, yo soy Jorge del Atlético Estación y mi pregunta va para Jesús, que yo juego medio centro y he visto que tú también juegas. ¿Cuál es tu rutina para llegar a donde has llegado y esforzarte como te has esforzado, que lo he visto y todo? Bueno, pues escuchar a los entrenadores, ¿no? Hacerle casos a ellos, que al final son los que más saben, los que nos enseñan,
y luego pues trabajar, ir con ilusión a entrenar y disfrutar de lo que haces y divertirte y pasarlo bien también. Hola, buenas tardes, soy Pablo Martín Prieto. Esta pregunta va para los dos. ¿Qué se siente jugar en el Atlético malagueño? Hombre, un orgullo. Al final defiende a los colores del Málaga, que es un equipo que cualquiera querría estar aquí en el Málaga. Y personalmente, la verdad que me levanto todos los días diciendo, coño, hay que aprovechar, estamos en el Málaga, hay que aprovechar, hay que dar de ti lo máximo y un orgullo. Bueno, vosotros también habéis estado también en canteras importantes. Tú has llegado a ser incluso capitán de Sí, capitán del Villarreal. Tú has jugado en el Madrid y en el Betis, ¿no? Sí. Contanos cómo fueron esas experiencias. Para mí un aprendizaje muy alto. Yo al final me fui de casa con 12 años y llevo, pues ya serán, creo que son 11, 10 años, 11. Y vaya, todo ha sido, cada año ha sido aprendizaje, sobre todo los primeros años, que al final te separas de tu familia. Y eso te ayuda a madurar muy rápido. Yo al final vengo aquí ya con una madurez muy alta, vengo aquí con la idea muy clara. Y eso es todo de estos años atrás que estoy en Villarreal, que me han enseñado, he madurado y la verdad que se agradece mucho. ¿Cómo se fraguó lo del Málaga? Pues yo acababa contrato allí en Villarreal y mi representante buscó opciones. Tocamos aquí la puerta en Málaga y nos gustó el proyecto, nos gustó la forma de que nos trataron y... Estaba en duda y Gordillo en aquella época, ¿no? Estaba duda, sí. A mí me firmó duda, sí. ¿A ti también, no? Sí, con duda también. ¿Y tú que has pasado por dos, cómo notas? Claro, estás en bueno, Madrid, al final es como dice Mateo, tú desde pequeño, yo también desde pequeño salí fuera de casa y eso te hace madurar, acelerarlo todo más, pero al final en cada sitio, cada equipo, cada entrenador vas aprendiendo cosas, te las vas quedando y vas madurando de eso. ¿Alguna pregunta por aquí? Que ha sido una temporada de ensueño, ¿no? O sea, Sí. digamos, habéis estado arriba desde el principio hasta el final, os habéis repuesto a momentos delicados, ¿no? Como hemos dicho, lo de que Chupete, que es un momento delicado, digamos, deportivamente, pero también un acicate, ¿no? Ver que los chavales, los compañeros vuestros van llegando arriba. ¿Cuál ha sido, un momento quizás más delicado, más difícil, el tránsito un poco más complicado? ¿O no ha habido...? Yo te diría que ese empate que él ha comentado que tuvimos en casa con el Marbellí, porque al final vienes todo el año ganando en casa, haciendo números increíbles y cuando ves que se te escapan puntos ahí, luego encima fuimos al campo del último, que también volvimos a empatar y fue como el peor momento, pero bueno, luego nos hemos sabido levantar y lo hemos cerrado bien. Pero dudas no ha llegado a haber en ningún... No, yo creo que no, yo creo que el equipo sabía bien de lo que era capaz, lo llevaba demostrando todo el año y la unión de todos siempre ha sido máxima. Teníamos mucha confianza, al final el día a día con todos juntos en el vestuario, la convivencia que tenemos, al final es muy difícil de conectar y decir, nada, ya hemos empatado 2 partidos, ya se nos va todo. Al final todos nos caemos, pues mira, pues otra vez, al día siguiente a entrenar, al siguiente partido y adelante. ¿Este año habéis visto más nivel en la categoría o menos nivel que el año pasado? Porque Jaén es verdad que ha estado ahí, pero otro año hay 3, 4 equipos que tienen un nivel medio parejo. Empezó la liga, sí que es verdad, con un poco menos de nivel, a lo mejor en los primeros puestos. Pero luego sí es verdad, por ejemplo, el Motril ha dado una vuelta increíble. El Marbellí, que empezó último, se ha notado. Bueno, en casa nos costó mucho, o sea, sacamos el empate y nos costó mucho. Y al final, eso sí, al principio se veía que no, pero luego al final de temporada se ha visto que el nivel era muy alto. Al final, sobre todo fuera de casa, es que fuera de casa es lo más complicado. Bueno, por ahí hay una cosita más, Charlie, porque creo que quedan unos pocos ahí con ganas de disparar con balas. Vas tú por aquí a la derecha. Hola, me llamo David Castro. Pégate el micro ahí. Hola, me llamo David Castro Gómez del Atlético Estación y mi pregunta va por los dos. ¿Cuál es vuestra rutina de alimentación? Yo no tengo rutina como tal, yo lo que intento es comer bien. Sí que es verdad que no me privo a lo mejor de algún antojo, pero intento ahorrármelo. Y nada, eso es comer bien, intentar comer bien y poco más. Sí, al final lo que él dice, comer bien, seguir las recomendaciones que nos mandan o nos dicen y intentar cuidarse y estar lo mejor posible. Hola, buenas noches. Me llamo Samuel Peña Oña
Esta pregunta va para los dos. ¿Cómo fue vuestro primer día en el Atlético malagueño? Pues un poco nervioso, ¿no? Cuando llegas a un sitio siempre vas con nervios para conocer a la gente, no sabes a dónde llegas, pero la verdad que desde el primer momento fue todo bastante bien. Los compañeros, el sitio, la gente, todo súper bien. Yo igual, yo el primer día además no conocía a nadie. Yo vine aquí de un día para otro y no conocía a nadie, vine asustado. Pero sí es verdad que luego en cuanto entras al vestuario, ves a conocer a los compañeros, conocer al cuerpo técnico, y más aquí en Málaga, al final la gente es muy abierta y te ayuda mucho, eso te ayuda muchísimo. ¿Quién fue vuestro primer colega en el vestuario? Yo diría Bilal, se acercó mucho a mí, y luego también un fichaje también que vino, Miguel Bolívar, que al final es con el que más relación tengo a día de hoy, aunque no está aquí. ¿Habéis jugado este año con él? Hemos jugado con él. Contra él, sí. Y nos marcó un buen gol. Pero muy buen gol, ¿eh? Sí. Bueno, y Bilal, que es para comérselo. Sí. Es un tío que se hace de querer allá por donde va. ¿Alguna más queda, Charlie? Sí, por aquí tienen preguntitas. Buenas, soy Mario, el portero del Atlético Estación, y la pregunta es ¿cuál ha sido vuestro partido que más ha costado llevaros los 3 puntos? Motril, ¿no? Igual. Sí, yo diría que sí. En Motril, allí en su casa, nos costó bastante. Al final estaba todo el campo lleno, una afición bastante peleona. El terreno de juego estaba chungo y al final tuvimos la suerte de que marcamos el gol y lo pudimos aguantar y llegar hasta el final. Hola, buenas noches, soy Fernando Luque y mi pregunta es, ¿cómo os concentráis antes de los partidos importantes? Bueno, haciendo un poco lo mismo del día a día, estar tranquilo, tampoco pensar demasiado en el partido, saber que sigue siendo un partido más y llevarlo lo más tranquilo posible. Por ahí. Buenas noches, soy Álvaro. ¿Y cuál ha sido vuestro gol más importante a lo largo de vuestra carrera? Bueno, yo creo que los míos fue el año pasado, que tuve una mala racha, pasé una mala racha de lesiones y demás y tuve una oportunidad en Almería y resultó que marqué de repente 2 goles, yo ni me lo creía, doblete, y la verdad que desde ese día me marcó bastante. Tú te ríes, Jesús, tampoco te lo creías, ¿no? No, yo creo que no se le creía. La verdad que era raro, ¿no? Pero al final el a balón parado va bastante bien y no es raro tampoco verle marcar goles a balón parado. Bueno, ¿y tú? Yo el que con más cariño recuerdo fue mi primer partido en la Rosaleda y eso fue un buen gol, la verdad, y lo recuerdo con cariño. Al final jugar en la Rosaleda y encima marcar, ya ves. Tenemos por aquí la preguntita. Hola, mi nombre es Pablo Aguilar, delantero en la Atlético Estación. ¿Y os ha costado mucho el ascenso a segunda ref? Sí, al final todos los partidos son difíciles, sobre todo fuera de casa, que en cualquier campo te aprietan, te compiten, pero sí, al final obviamente ha sido complicado. ¿Quieres hacer una preguntita más? Bueno, y pensando por si hay segundo turno de preguntas. Bueno, ¿a quién le damos? Vamos a quitar Chupete de la ecuación. Y después Chupete, ¿a quién le damos el MVP de la temporada? Buenas preguntas. Está claro que el 1 es para Chupete, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha hecho muy buena temporada también en Arriaza. Empezó flojillo, pero luego se ha visto que ha dado un nivel increíble. Y rompiendo marcagoles, ¿eh? Muy a ver. Él mismo lo decía otro día, dice yo a saber cuándo vuelvo a marcar 7 goles, creo que han sido. Si marca ya la tijera del ascenso, esa ya, ya se cae el estadio, ¿eh? Yo por cambiar, aunque Arriaza creo que ha hecho un año increíble, que podría estar también perfectamente, me quedo con Rafita, que también creo que ha hecho una temporada bastante buena y que nos aporta un montón. Rafita tiene pinta de que le va bien, ¿eh? En el fútbol, ¿eh? Sí, es bueno. Un cañón, ¿eh? Sí. Tiene proyección. Una pregunta por aquí, señor Gallardo. ¿Qué esperáis? Bueno, a ver qué depara la temporada que viene. Decían el otro día aquí Funes que era importante, o sea, que el objetivo, bueno, todavía no está claro de su continuidad, aunque parece que no debe haber problema, que el objetivo es mantener el bloque. Este año ha sido clave, la madurez que habéis cogido, el crecimiento como colectivo. ¿Debe ser ese el primer pilar? ¿Creéis que ese debe ser el primer pilar del proyecto del año que viene? ¿Que se mantenga el bloque o que es imprescindible? ¿O igual esperáis que cambie mucho la cosa?
Bueno, al final Funes siempre nos lo ha dicho, que a él lo que quiere es mantener ese bloque, porque está viendo que al final hay mucha unión, que todos estamos haciendo un gran equipo y le gustaría pues seguir manteniendo ese bloque. Yo creo que sí, que parte del éxito al final es ese bloque, el que todos estemos juntos y la unión que hay entre todos. ¿Y ahí entráis vosotros? ¿Cómo está la cosa? Bueno, ahora mismo, como no lo sabemos, al final ahora mismo hemos disfrutado del ascenso, esta semana son un poco más de tránsito y pues ahora a partir de ahora veremos. Lo mismo digo, yo aún no sé nada. Esta semana, como hemos dicho antes, se cerrarán igual algunas cosas y ya está. ¿Se pone uno nervioso cuando se acaba la última jornada y está ahí con el contrato, con la cosa en... Yo personalmente no, porque al final pienso que he hecho bien las cosas y que no tengo por qué estar nervioso y que lo que me tenga que llegar me va a llegar, así que yo personalmente no. Yo igual, no hay muchos nervios, la verdad. Pero tenéis ganas de seguir, ¿no? Sí. Tenéis ganas de seguir viviendo esto, ¿no? Hombre. ¿Y no ha habido ningún movimiento del club? ¿Nos han dicho vamos a hablar? No, de momento no. No, al final tampoco, aparte de nosotros, como con muchos más del equipo, porque al final yo creo que bueno, pues están esperando eso, a que ahora que hemos ascendido, que todo se calme un poco y a partir de ahí empezarán a realizar pues, y hacer lo que tengan que hacer ellos. Sí, pero hombre, sí queda claro más o menos que hay un buen número de jugadores. Ya había 3 con ficha, Aarón y Izan, seguramente el año que viene, evidentemente. Siguen siendo futbolistas del primer equipo, ya veremos si con dorsal o no. Chupe, que ya lo tiene. La situación de Rafa, que puede que esté ahí. Ahí ya hay unos cuantos huecos que el club evidentemente tendrá que buscar refuerzo, pero después el núcleo, más o menos, todo está ahí en edad de seguir en filial y... Sí, prácticamente todo, menos 2 o 3 creo que somos, los demás sí que somos todos de edad de filial. Creo que es importante también eso, y además vosotros sabéis que ahora tenéis unas cuantas semanas para ver si el primer equipo tiene una necesidad de alguna cosita, ¿no? Claro. ¿Lo tenéis ahí ese rum sobre la cabeza? Al final, hoy justo nos lo comentaba el míster, que seguimos entrenando para estar preparados, porque al final el primer equipo sigue jugando y hay que estar preparado. Y pues eso, seguir entrenando y estar listos para los que ellos necesiten. Bueno, hemos elegido el MVP, pero ¿quién sería el jugador revelación de la temporada? Revelación. Rubén, a lo mejor. Rubén el año pasado tuvo pocos minutos, al final sí que tuvo muchos, pero este año se ha notado mucho y se nota cuando está en el campo. Yo me voy a quedar con Chupe, porque a ver, Chupe es verdad que sabes que es bueno y sabes de lo que es capaz, pero la temporada que ha hecho, los números que tiene son bastante difíciles de hacer. De hecho es que no, bueno, creo que histórico máximo goleador creo que del filial, y creo que en las 5 categorías Gallardo prácticamente no hay nada igual. No hay nada igual, sí. Los registros son espectaculares, la verdad que el chaval y después el compromiso, no solo los goles, los números que son espectaculares, ahora sube con el primer equipo y acaba siéndose titular y siendo clave en 2 victorias fundamentales para la permanencia, y el compromiso, o sea, él juega, que es clave contra el Granada y dice, no, yo mañana bajo con mi equipo a subir, que aquí hemos tenido y hemos sido testigos de muchos casos que en el momento que han tenido 3 partidos en el primer equipo ya no querían bajar, ya veían como que el filial se les quedaba pequeño y es todo lo contrario. La verdad es que las cosas no pasan por casualidad en el fútbol, casi nunca. Algunas veces sí, pero eso es efímero. Y en el rendimiento, en la actitud de Chupe se ve eso, ¿no? Que no es solo su capacidad y su facilidad para hacer goles, que eso es innato, sino también su implicación, su compromiso y que tiene las ideas muy claras y sabe dónde quiere llegar, ¿no? Sí. Tiene mucha ambición. Es que es fundamental la ilusión que crea la dinámica que tiene el primer equipo hoy. A vosotros, me imagino, ¿no? Estáis viendo que, bueno, que Chupe al final se consolida, que Rafa aparece y mete un gol y tiene continuidad. O sea, creo que para vosotros no hay nada mejor. Primero, la continuidad de Pellicer, seguramente, porque es un entrenador que apuesta por la cantera, y la apuesta que tiene el club generalmente, sobre todo Loren, por continuar una línea de trabajo con la cantera, ¿no? Con vosotros, que sois el futuro del club, indudablemente. No sé cómo vosotros lo enfocáis. Y yo sé que esa ilusión tiene que estar permanente, ¿no? Hombre, para nosotros el día a día es
es muy importante porque al final el primer equipo tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana y de un día para otro te dicen, escucha que tienes que ir para el primer equipo, tienes que entrenar y quién sabe. A lo mejor ese fin de semana tienes que ir convocado y tienes que estar... Y yo creo que aquí en España, lo decía Funes muchas veces, que aquí en España no hay ningún club que cuente tanto con la cantera. No, seguro, sin duda. ¿Quién es el más gracioso del vestuario? Buah. Hay varios, ¿eh? Sí, hay un par de ellos. Hay varios. Antonio Tuve Sánchez. pues estar entre ellos, Antonio Sánchez. El mismo Rafita también. También, sí. Y ahí donde lo veis, Rafita tiene juego. Sí. ¿Y el más seco? El más seco. ¿Hay alguno con el que no se pueda bromear? Hombre, conmigo depende del día. Cuidado, ¿no? Es que depende del día. Pues soy un tío serio y cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Pero seco, yo creo que... Nada, no hay ninguno que sea muy seco, la verdad. Las bromas no fluyen con el primer equipo, ¿no? ¿O sí? Sí, también, sí, también hay... No sé si llegarán al mismo nivel, pero también las hay. ¿Y quién es el que no puede nunca faltar en esta plantilla? Vosotros decís, este tío es el alma de este equipo. Más allá del rendimiento deportivo. Yo creo que Recio. Sí, Recio. Yo creo que Recio. Podría ser, sí. Capitán, sobre Capi, todo. ¿no? Sí. Que es capitán por muchas cosas, no solo por el También juego. podría estar en la pelea de ese MVP, por ejemplo. Al final ha tenido un rendimiento bastante bueno. ¿Lo veis también dando salto a primer equipo? Ahora mismo está entrenando con ellos. Eso es de un día para otro. Yo creo que sí. Sí, yo creo que nivel tiene de sobra. Al final lo ves entrenando y sabes de lo que es capaz. Ya, pues bueno, a ver cómo se da. Tanto él como Murillo hace 2 años... Jugamos juntos. Hicieron una temporada tremenda, ¿eh? Creo que el partido en Jaén de playoff fue durísimo. Señor Fernando Rodríguez, ¿qué le dirías tú, que tiene tanta experiencia en el mundo del fútbol y que fuiste un descubrimiento de cantera en su día? Lo que digo a todo el mundo, ¿no? Hay que trabajar, que nunca perder ilusión, poder subir al primer equipo o bajar, un poco lo que ha hecho Antonio antes, ¿no? Que muchos nos subimos al primer equipo y de pronto después vuelves a jugar con el filial y te desilusionas y nunca más lejos, ¿no? Que mentalizarse que yo tengo que vivir de fútbol y esto es lo que hay. Y si mañana juego con el filial, a matar y entrenar, siempre estar bien porque la oportunidad llega, siempre llega. Así que lo único que os puedo decir es que estáis haciendo las cosas bien encima. Y si puede, métele un gol al Madrid, otro al Barcelona. Y meter 2 goles al Madrid ya como con yo, eso ya robar, ya robar. 40 años después. Gallardo. No, sí, al final lo mismo. Él decía antes de Chupeta, aparte te hemos dicho la ambición, y eso es clave, ¿no? Tener las ideas claras y no conformarse nunca. Y bueno, y tener siempre ese objetivo, esa ganas de trabajar, de sacrificarse, y que el Málaga lo dice el míster, y yo creo que vosotros lo habéis comprobado, ¿no? Que no sé si es el club que más apuesta por la cantera o no, porque bueno, lo que sí es verdad es que yo creo que no hay otro club en el que el salto sea tan pequeño. Y ojo, que la mayoría de filiales están todos en primera federación o segunda. El Málaga, o sea, vosotros hasta hace 10 días estabais en tercera federación. Y aún así creo que es de los saltos más pequeños. Y en segunda federación igual hay mejores campos, equipos menos correosos y todavía el talento es más fácil que fluya y que se vea, ¿no? Que, no sé cómo lo veis vosotros, no sé si esperáis una categoría mucho más complicada o quizá eso, que el hecho de que haya equipos mejores jugadores, menos perros viejos, dicho con el máximo respeto y entendedme, os puede venir todavía mejor a futbolistas jóvenes como A lo mejor no hay encerronas como alguna que ha vivido Claro, este año sí, yo en Jaén, estoy por de acuerdo. ejemplo, ¿no? Al final los campos probablemente sean mejor. Que el nivel y la dificultad va a seguir estando ahí, pero puede ser que haya un juego más limpio, como a nosotros nos puede venir mejor, mejores campos. Aquí hay que recordar que ahora vamos a tener también a Ernesto Salido y a Fran Castillo, que el Antequera y el Torremolinos fueron rivales directos, fueron campeones y al año siguiente campeones del Grupo 4 Segunda Federación, que es el de los más difíciles que hay. Que después suben los equipos del grupo cuarto, llegan los playoffs y suelen subir muchas veces y después se mantienen en primera federación. O sea que cuidado, vamos a ver que llega con humildad, con buen trabajo, pero que sin renunciar a nada, porque yo creo que talento está claro que hay en el equipo y a pesar de haber tenido muchos, digamos, secuestrados, que imaginaos este equipo toda la temporada, además de Chupete y Rafa,
con Ochoa, Cordero y Izan, ¿eh? Estamos hablando de, ya no que hubiesen sido campeones, que evidentemente ya lo han sido sin ellos. Es que estamos hablando de futbolistas de segunda división, cuidado, ¿eh? Sí, pero tiene una dinámica muy buena. Pasa como en el primer equipo, ¿no? El año pasado la dinámica continuó este año y el equipo, quieras o no, buen ambiente, buen vestuario, mucho compañerismo, muchas ayudas que tanto fuera como dentro del campo son importantes, y ellos, naturalmente, este año han hecho una gran temporada. Me imagino que el bloque en su 90% seguirá con los 4 o 5 apuntes que tenga que hacer de fuera del club o inclusive del juvenil, ¿no? ¿Quién creéis que va a romper el cascarón el año que viene? Ana, que le den una oportunidad. No sabría decirte, la verdad. Yo tampoco, porque al final nunca ¿Juani? sabe uno. ¿Juani quizás? Bueno, Juani yo creo que ya lo ha vergüenza, roto casi, porque tiene poca vergüenza, ha hecho ¿eh? un temporadón, sí. Bueno, me dicen por aquí que nos tenemos que ir a publicidad. Calentar que salí, ¿eh? Que viene la canasta imposible a la vuelta. Nada, una posita corta y seguimos. Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Y como se lo hemos puesto facilito a Jesús y a Ángel en la entrevista, ahora van a sufrir un poquito más con la canasta imposible, a la que además hemos invitado a Fran Castillo, el 10 del Juventud de Torremolinos. Enhorabuena por el ascenso, Fran, gracias por venir. Y sin calentar y sin anestesia, te meto en el marrón aquí, ¿eh? Bueno, se hará lo que se pueda, a improvisar. Bueno, pues nada, vamos a empezar. ¿Quién se va a atrever? ¿Quién quiere arrancar? Esto es por edad. Yo el último. ¿Tú el último? Hombre. Bueno, yo mismo. Venga, tú, pues te toca. Ángel te miraba como diciendo... ¿Desde aquí o...? De ahí, lo mismo, donde tú quieras. Y si quieres un pasito para adelante, no nos vamos a poner quisquillosos, ¿eh? Bueno, vamos midiendo. ¿Quieres seguir intentándolo o vamos...? O tú No, rotas toma, todo? cambia. Venga, vamos a rotar. ¡Ojo! Uy, Falta fuerte, iba, ¿eh? Falta Con fuerte. intención, con intención. Un poquito. Uy, esa no iba mala, ¿eh? Bueno, ya digo que estáis mejor que la semana pasada, ¿eh? La semana pasada... Sí, hasta que metamos, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Bueno. Fuerte aplauso ahí, ¿no? Impresionante la segunda, ¿eh? Ha ido bien. De los mejores porcentajes que hemos tenido esta temporada, ¿eh? Claro. Bueno, Fran. Estáis, lo tenéis. Yo ya no tiro Tú más. ya no, tú ya... Si no te puede pasar como a Pablo Arriaza. Que vaya la para semana abajo, vaya pasada para abajo. Sí. Le cortamos el porcentaje. Lo tiene casi, Fran. Venga, que esta es la tuya. Esa es buena. Ahora tienes que retirar otra vez, ¿eh? Esas son las que te dejan con... Sí. Claro, es que ahora el cuerpo a que te pide más, Fran. No, ya hasta que marque. Mira, tiene que pegar aquí todos los días. Venga, esta es la tuya. Es así. ¡Vamos! Venga, aplausos fuertes ahí, claro que sí. Ángel, tío. Y la última. Venga. Que también va para adentro. ¡Esa! ¡Hola! Venga. Bueno, compañeros, venirse para acá. Impresionante, ¿eh? ¿Veis cómo no hay que practicar antes? Hay que sí, importante. Pero si nos pasa como a Igna, como a Chupete, Ángel, Jesús, que ojalá que llegue pronto esa renovación, que vaya muy bien. A ver si un poquito de suerte os da tiempo todavía a tener unos minutitos con el primer equipo. Ojalá. Y si no, ya llegará. Sí. ¿Tú qué consejos les das para el año que viene, para la segunda federación? Yo, bueno, que sigan igual. Este año han hecho un campeonato increíble, han quedado primeros, igual que nosotros en el Torremolinos el año pasado. Y nada, que sigan igual, que es una categoría que va a ser un poquito más exigente, pero que al final ellos tienen el nivel de sobra para jugar ahí y hacerlo otra vez igual de bien. Seguro que sí. Muchas gracias a los dos. Esta es vuestra casa para cuando queráis. Nosotros vamos a ver ahora un vídeo de valores blanquiazules, que también es importante esa labor que hace el club. Y a la vuelta nos vamos a la mesa con Fran y con Ernesto Salido, el CEO del Torremolinos.
totalmente opuesta del otro. Que cada día más, cada día hay más profundidad, Sí, muy contento de estar aquí, de poder echar un buen ratito con los chicos, con los chicos de supercapacitados y del femenino y bueno, seguir transmitiendo estos valores del deporte, seguir transmitiendo todos esos valores que también tiene el Málaga. Un año más, ya llevamos unos cuantos siempre juntos y al final esto es una alegría ver a los niños y como ha dicho antes Pellicer, por ejemplo, ver a los niños ya casi todos, por no decir todos, con la camiseta del Málaga. Se está haciendo notar y al final también ver más niñas que quieren jugar y la verdad que al final es un orgullo ser de Málaga y tener a los que tenemos al lado. Y estamos de vuelta en esta mesa de área malaguista con un porcentaje de acierto increíble en la canasta imposible. Y Ernesto, a ti te he librado del marrón, ¿eh? Muchas gracias, has hecho bien, has hecho bien. Ernesto Salido, CEO del Juventud de Torremolinos, felicidades. Es un logro histórico, es una pasada para la provincia y para la ciudad sobre todo. Después de tantos sinsabores, después de años difíciles y de luchar mucho, porque esto no ha sido flor de un día, el proyecto viene cimentándose desde hace tiempo. Pues sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Tú lo has dicho, el proyecto se viene gestando desde hace varias temporadas. Yo creo que en el fútbol no existen las casualidades, aunque hay veces es tan bonito que pueden existir, pero normalmente no. Y en el Juventud pues llevamos ya alguna temporada de más con algún proyecto intentando consolidar lo que es un equipo a nivel deportivo, una institución a nivel profesional, y yo creo que al final, bueno, quizás antes de lo previsto han llegado los frutos, ¿no? Pero bueno, nos congratulamos de que hayan salido las cosas bien y como siempre digo, eso gracias a los protagonistas que son los jugadores, ¿no? Y bueno, creo que te tengo que felicitar hoy también, ¿no? Pues eso es otra gran alegría, llevo dos semanas que me salgo. Que no te quiero hacer de más edad de la que tiene, pero no, felicidades por ser abuelo, ¿no? Pues muchísimas gracias también. Ha ido todo bien, ¿no? Todo bien. Con salud. Ayer, Mario ayer y bueno, otra alegría más que nos hemos llevado. Nos alegramos muchísimo. Fran, ¿cómo está ese equipo? ¿Habías allá de la nube? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, todavía seguimos un poco que no nos lo creemos porque como bien ha dicho Ernesto es algo que es muy difícil y pues uno está que no se lo cree. Porque además, es que claro, con todo en contra, después de esa puñalada que fue perder el duelo directo en casa con el ambientazo que había con la Unión, que se levante en dos jornadas, casi insólito, eso pasa muy pocas veces en el fútbol, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que el partido de la Unión es un partido que puedes perder, es un rival directo, nos hacemos un gol muy rápido, hacen otro gol en una contra, un balón así ahí donde quedó colgado y de puntera nos lo meten, pero creo que realmente nos hizo un pelín de daño el siguiente partido. El partido en Antoniano que perdimos no estaba dentro del calendario, creo que no estuvimos bien ese día, porque hay días que no lo haces bien. Pero bueno, seguimos creyendo, el equipo la verdad que está muy bien armado, los jugadores han hecho una temporada excepcional, creen en la idea del míster, cosa que es importante en los proyectos deportivos, con lo que tú antes has comentado, la idea no se iba, la idea continuaba, y se pensó que había que ganar los 3 partidos que quedaban, ¿no? Y en esa estuvimos, ¿no? Se ganaron los 3, afortunadamente el rival pinchó en 2, y al final el fútbol, bueno, pues las casualidades existen, o no, depende cómo lo miremos, ¿no? En las ligas no hay casualidades, o sea, en los torneos de eliminatoria sí puede pasar cualquier cosa, son a veces injustos, hay sorpresas, hay sitios para sorpresas, pero a 34, 36, 38, 42 jornadas, al final todos juegan los mismos partidos, hay los mismos puntos para todos, 2 vueltas y vosotros hicisteis lo que tenéis que hacer y al final que sumamos más puntos, eso es incontestable. Porque gana el torneo de la regularidad, ¿no? Como dicen luego los entrenadores, que es el torneo que más mérito tiene, lo dicen en las categorías profesionales y yo pienso que también que es verdad, ¿no? Al final el equipo ha mantenido una regularidad después de unos inicios que titubeábamos al principio, que el equipo era
bastante joven y tuvimos algunos partidos ahí que se nos iban puntitos al final, pero una vez que se pudo rectificar toda esa situación, el equipo fue hacia arriba y yo diría que la temporada ha sido inmaculada, o sea, 4 derrotas. Un equipo que ha sido más como el barco de Teseo, ¿no? Porque en los últimos años había pilares importantes como Javi López o Amaya que ya iban dejando el fútbol y que eran gente importante en el vestuario, pero los que venían por detrás se han hecho fuertes, como pues aquí Fran Castillo o Fran Gallego. Los Franes no veas, qué temporada han hecho los Franes. Franes han salido los dos, han salido, hablando del apellido también. Del humor. Pues sí, el Juventud ha tenido muchos jugadores a lo largo de la historia y bueno, y afortunadamente nosotros en estas últimas temporadas, como te he comentado, pues se ha hecho un relevo generacional importante. El equipo era muy joven al principio, después se metió algo más de veteranía y al final esa amalgama yo creo que al final es lo que te puede llevar al éxito, ¿no? Ni un equipo demasiado bisoño ni uno excesivamente veterano, ¿no? Y tener a Edu en el vestuario, ¿no? Que es fundamental también, ¿eh? Sí, Edu, el trabajo que hace Edu no hace falta ni decirlo, yo creo que prácticamente hace de todo. Es delegado, es utillero, ha pintado paredes, hace de todo y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos. Y en ese vestuario, ¿cómo se ve al Torremolinos? ¿Qué es el Torremolinos para ese vestuario? Bueno, nosotros sabemos que es un club humilde, también es un vestuario que nosotros no teníamos la presión de quedar primero, que creo que eso a lo mejor a otros equipos les ha podido pasar factura. Nosotros hemos ido partido a partido a hacerlo lo mejor que hemos podido cada uno y creo que con eso se han dado los resultados y hemos podido ganar muchos partidos con tranquilidad, esperando el momento y ha llegado el momento. Pero jugando al fútbol también, ¿eh? Sí, jugando bien también. Además hay buenos peloteros, casi todas las posiciones, sí. O sea, la plantilla estaba muy compacta y muy compensada. Sí, es un equipo, tú lo has dicho, muy compensado, había un excelente trabajo de la dirección deportiva y uno de los factores que yo también resalto es que hemos llegado a final de temporada prácticamente sin lesiones, ¿no? Que hay veces que es cuestión también de suerte o mala suerte el tenerlas, pero es verdad que ha habido un trabajo preventivo y de descanso de los jugadores y de rotaciones que para mí ha sido impresionante, entonces hemos llegado al final. ¿Quién pues, es clave en esa labor? Hombre, pues ahí está el cuerpo médico que encabeza el mítico Luis Barbados, ¿no? Que nos ayuda mucho, ¿no? Lo digo porque lo vi por allí, y entonces, que no lo sepa, ha sido durante muchísimos años un miembro destacado del equipo de trabajo de Pérez Frías, del Málaga Club de Fútbol. Correcto, yo también le he dado ahí, aparte del cuerpo médico, readaptación y demás, el míster, que gracias a su experiencia, pues ha habido momentos de la temporada donde algún jugador sabes que está tocado y es importante en el equipo, pero él ha dado el paso al otro, no ha forzado y quizá esa prevención ha hecho que al final prácticamente el equipo estaba disponible. Bueno, ya había hecho algunas renovaciones importantes, como la de Fran Gallego, de Fran Castillo y alguna más, y la base va a ser la misma, vaya a cambiar mucho el núcleo de jugadores, porque claro, Primera Federación, ahí ya hay muchos equipos fuertes y algunos de los que descienden tiene pinta de que van a caer también en el grupo de los andaluces. Mira, yo ahí te diría que nosotros manejamos el tema de la continuidad del proyecto deportivo, es decir, nos ha salido bien de tercera a segunda federación, sabemos que la exigencia cambia totalmente en primera federación porque mucha mala diferencia, entiendo yo, de segunda a primera federación, que incluso de primera federación a segunda división A, ¿no? Y lo hemos visto con el Málaga estas últimas temporadas. Entonces yo creo que la continuidad para nosotros es clave, es decir, nosotros vamos a apostar por una gran cantidad de futbolistas que continúen, porque creo que se lo han ganado en el terreno de juego y además confiamos porque muchos han crecido, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro con Fran, ¿no? Que es un futbolista excepcional de siempre, yo lo conozco desde que tenía 13, 14 añitos, prácticamente un crío, y siempre ha sido igual de bueno, pero es verdad que va creciendo el futbolista en función también de los equipos y de las categorías, ¿no? Y nuestra idea es esa, es decir, no nos vamos a volver locos, es verdad que hay que retocar cosas porque sabemos que para el objetivo de la permanencia nos va a costar el año que viene, hay que tenerlo claro, pero el proyecto tiene que ser de continuidad. Hombre, esos proyectos muchas veces hay que asentarlos siendo fuertes en casa. Siempre. Pero los que conocemos el Pozuelo sabemos que Primera Federación le queda ahora mismo larga, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el Pozuelo? Bueno, pues ahí ya estamos al habla con las instituciones, tanto Ayuntamiento, Diputación y Junta, y bueno, nuestra idea, como no puede ser de otra manera, es cumplir con la exigencia de la base de competición de la Federación Española, que es la que organiza las competiciones, y como cualquier equipo tenemos que cumplirlas. Y entonces, dentro de ese pliego de condiciones, que siempre sale, como yo digo, un pelín tarde, porque sale ya por el mes de junio, y nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya, pero bueno, eso está estipulado de esa manera, pues utilizando la base de competición de la temporada anterior
y hablando directamente con la Española, pues ponernos las pilas y ponernos a trabajar en retocar el Pozuelo en la medida que cumplamos los requisitos mínimos, ¿no? Y esa es la idea, o sea, estamos ya esta semana ya trabajando en esas líneas y... ¿Hay una idea aproximada de cuánto puede costar y qué es lo que necesitáis? Mira, no te puedo decir, como a ser propiedad municipal, todo eso lo va a gestionar directamente el ayuntamiento, ¿no? Entonces las reuniones que tengamos en los próximos días se va a ir perfilando las bases y marcar los tiempos para que intentar llegar lo más rápidamente posible al inicio de la liga, ¿no? Ese es el plazo, digamos, o sea, que esté todo a punto para el objetivo. Sí, ¿Va a estar a punto para el principio de temporada? Sí, teóricamente la base dicen que tiene que estar. Lo que ocurre es que el año pasado dieron una especie de ampliación hasta creo que el 15 de enero. Entendemos que este año la van a volver a dar, con lo cual tendríamos ese margen también para reformar, ¿no? Pero ya te digo, mientras antes nos pongamos las pilas, empecemos a trabajar, proyectos y demás, y pues, empecemos con lo que hay que hacer, pues mejor, ¿no? Fran, ¿cuántas ganas tienes de jugar ya en campos a lo mejor como el de Ibiza, el Murcia, el Recreativo de Huelva? Pues, a ver, son campos en los que yo he jugado a lo mejor alguna pretemporada, sobre todo con el Albacete en segunda división. Estuve varias pretemporadas con ellos, jugué en el campo del Leganés, jugué contra el Getafe, pero no en Liga, la verdad que no he llegado a jugar. En el Recre sí jugué hace 2 años cuando estuvimos en segunda red, pero la verdad que la diferencia de jugar en campos así o de jugar en otros campos, los que hemos jugado anteriormente, pues es muy grande y al final uno sale mucho más motivado y con más ganas de jugar. Tú fuiste canterano del Málaga, además en una de las mejores generaciones de la historia, de aquellos campeones de la Copa de Campeones en Vera contra el Sevilla. En aquel equipo, entrenado por Sergio Pellicer precisamente, jugaban talentos del nivel de Youssef Nesiri, Javi Ontivero, Luis Muñoz, Kuki Salazar, Samu Casado. Es decir, el equipo daba miedo. Ahora tú, si juntas unos cuantos de esos en una plantilla, te sale un equipo que compite, ¿eh? Sí, la verdad que teníamos un equipazo, nada más con los nombres que has dicho, son gente con mucha calidad. Ontivero no tengo nada que decirte porque es un jugador que para mí es de más categoría que segunda división. Para mí puede ser perfectamente el jugador con más talento con el que yo he compartido vestuario. Y nada, también fue una competición muy difícil. Ese año en Liga no quedamos primero, aunque con el equipazo, ¿no? Fue el Sevilla el que quedó primero, aunque con el equipazo que teníamos, para que veas también lo difícil que es, aunque tenga un equipazo. Fuisteis el mejor segundo de Fuimos España. el mejor segundo y por eso nos clasificamos a la Copa de Campeones, en la que en la final nos enfrentamos al Sevilla y en los penaltis pudimos ganarle. Al Sevilla con Juan Soriano y Genaro Rodríguez en aquel equipo titular, precisamente, 2 es del Málaga. Y este año has roto también a meter goles, ¿eh? Sí, la verdad que mi equipo, mis compañeros me dan mucha confianza. Yo siempre que quiero hacer alguna jugada o lo que sea, tengo la confianza de ellos me buscan. También soy el lanzador de faltas, de penaltis, que ellos también me lo hacen más fácil, aunque sin ser delantero, como tú dices, metí muchos goles. Pero también creo que gracias a ellos y gracias al entrenador que me da mucha confianza y me da mucha libertad. ¿Habéis empezado ya a ver partidos de Primera Federación en la temporada? No, yo la Primera Federación la verdad que la llevo siguiendo mucho este año porque también hay equipos de la provincia como el Antequera, está el Marbella. Y siempre la verdad que lo he ido siguiendo mucho, pero también he seguido a segunda división. Yo es que sigo mucho fútbol, me gusta mucho seguirlo, entonces más o menos estoy puesto en el tema. Por lo que veo, el proyecto vuestro es un poco parecido, semejante al de Antequera, ¿no? Correcto. Mantener un poco con el ascenso en primera ref, no volverse loco, porque muchas veces ocurre que te vuelve loco y al final terminas pagándolo. ¿Ese es un poco el proyecto vuestro? Sí, has dado Fernando con la tecla. Nosotros además, yo aparte de amigos personales en la Antequera, que los tengo, ¿no? Tanto en la dirección deportiva como en la dirección general y presidencia, para mí es un proyecto modelo, es decir, hicieron la transición muy rápido, no se han vuelto locos, como tú bien dices, es un club que se ha reestructurado muy bien por dentro, a nivel deportivo para mí es una dirección deportiva excepcional, del nivel de la nuestra, y para mí es un ejemplo a seguir, es decir, es sentido común, estructura, sentido común y apostar por un proyecto de continuidad, ¿no? Y eso es lo que te puede dar al final el éxito. No, volverte loco, yo he visto presupuestos este año, discúlpame, en segunda federación, que casi nos triplicaban y han sido fracasos, ¿no? Algunos descendidos, entonces al final, en estas categorías, en primera y segunda división, te modula mucho más el dinero, pero en estas categorías el dinero es importante, pero no es lo único, ¿no? No, y es bueno tener donde fijarse.
Eso, siempre. Porque muchas Aprender. veces te entra miedo cuando asciende y dices, uy, y ahora cómo me lo como, ¿no? O sea, Sí. ¿qué equipo hago? ¿Cómo manejo esto? Claro. El tener una referencia cercana, sobre todo la Antequera, yo creo que va a ser importante para el Torremolinos. Siempre. A mí es un espejo a seguir y ya te digo, me alegro mucho de sus éxitos. Igual que si el Estepona sube, como estuve el otro día viendo el partido con el Logroñés, con la Sociedad Deportiva Logroñés, son equipos también que están trabajando bien y sería una gran alegría para la provincia porque si fijaros que nos podemos convertir, si tenemos suerte, en la primera ref, en el equipo con más, o sea, la provincia con más equipos, junto con Madrid. ¿Cómo cambian las cosas, no? Porque lo hablamos la semana pasada, la orfandad que ha habido casi siempre en las categorías intermedias de equipos malagueños, la de veces que había que ni en segunda ni en el grupo 4 de segunda vez en su día había ningún equipo malagueño, y ahora no solo eso, sino que el Antequera lleva 2 años apretando, que el Marbella, aunque no le haya salido bien las cosas, su apuesta era ambiciosa, y que el Estepona, igual que el Estepona, bueno, los malaguistas tienen que decirlo, se ha cargado el Málaga este año de la Copa del Rey, y con algunos futbolistas muy interesantes, con un trabajo muy serio. Pero aquí, hablando del ejemplo de Antequera, sobre todo el de Alberto y de Silva, por ejemplo, es anticiparse muchas veces y tener un control del mercado también muy serio. Sí, eso ya te digo, contar con gente profesional, adelantante en el mercado, cuando muchas veces no eres el que más dinero tiene, lo importante es trabajar más rápido, ¿no? Y de hecho, para mí, una de las cosas importantes que hicimos este año fue el mercado de invierno. Es decir, había, según el míster, que retocar ciertas posiciones. Vimos que económicamente no llegábamos quizás a lo que podíamos o aspirábamos y nos movimos rápido. De hecho, empezó el mercado de invierno el 1 de enero y ya teníamos prácticamente cerrado nosotros las incorporaciones, que fueron 6, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hizo quizás el que ya cuando equipos barajaban opciones de altas y bajas, nosotros teníamos ya el equipo entrenando al 100%, ¿no? Bueno, hay algunos futbolistas que igual la categoría superior le sienta hasta mejor, ¿no? A lo mejor Climent, por ejemplo, futbolista yo creo que a lo mejor en ciertos campos y como se juega en Primera Federación. Sí, yo creo que un futbolista que creció mucho también, el mismo Fran Gallego, que lo has comentado, Cristóbal, son futbolistas que han llegado con un nivel y han terminado la temporada espectacular. Bueno, y Fran igual también, ¿no? O sea, son futbolistas que, como tienen un gran nivel, simplemente demostrarlo. Si hay un equipo con la ropa y un cuerpo técnico que sepa sacarle rendimiento, pues son jugadores que van para arriba. Yo muchas veces me asombro de que en primera no miran estos mercados, ¿no? O en segunda división. Yo los miraría. Yo creo que más de una vez se lo hemos reclamado también a las direcciones deportivas del Málaga, porque, y al final se demuestra, ¿no? Después suben muchos equipos con bases de Primera Federación, incluso futbolistas que te parecían que se le quedaba muy grande, que les podía quedar muy grande la segunda, viendo lo que han hecho en Primera Federación, van a segunda y son más futbolistas todavía. Y yo creo que pueden estar aquí los ejemplos más claros, y algunos ejemplos, por ejemplo, del Antequera, que ha tenido algunos futbolistas de aquel ascenso, que en Primera Federación es que se han disparado, eso es así. Y Fran, ¿te queda alguna espinita? ¿Tienes alguna espinita clavada tú del fútbol? Bueno, yo me hubiera encantado llegar al fútbol profesional, que es algo que creo que todavía puedo, aunque sé que es muy difícil, pero bueno, ya estoy un paso más cerca gracias a que hemos ascendido también con el Torremolinos. Pero eso, a mí me hubiera gustado pues, llegar a ese fútbol profesional. Yo creo que todavía tienes tiempo, ¿eh? Yo creo que en esto ya... Yo lo veo claro, vamos. ¿Vamos por el triplete? Es un crío, vamos. Para mí es un crío. Vamos por el triplete, ¿no? Cuidado, vamos a ir primero, a mantenernos. Presión a tope, presión a tope. Mira que el míster es ambicioso, pero hay que muchas veces el míster, tranquilo. Pero es mejor, y además que es mejor hay que ir de tapadito. El ejemplo, la Antequera firmamos, ¿no? El año que viene salvación holgada y al siguiente todo el año arriba. Tráeme el documento y te lo firmo ahora mismo, no hay problema ninguno. Sería grandioso. Sí. Y dices que el dinero no es lo más importante, que lo ha demostrado, sobre todo en este tipo de categorías no fuera de fútbol profesional, pero entiendo que el presupuesto sí subirá un poquito, ¿no? Sí, tiene que subir. Allí en primera red, mínimo un 30, un 40% tenemos que subir al alza sí o sí. De hecho, ya suben ya los gastos federativos, arbitraje, desplazamiento, y luego la plantilla lo que traiga, más los futbolistas que renueve, es una categoría más exigente. Yo diría que es una categoría que a nivel deportivo es cojonuda, es una segunda división A, a nivel deportivo para mí es un desastre, a nivel económico, disculpa, pero bueno, eso habrá que reajustarlo con el paso del tiempo, con la federación y demás. Pero hay solidez, ¿no? Hay base económica, o sea, digamos que tenéis un proyecto sólido, o sea, que no supone que la gente no se preocupe, que ese incremento de presupuesto del 30-40% no se preocupen que... ¿Os han tocado en la puerta preguntando por la plaza? ¿O os ha tocado la puerta algún posible inversor? Mira, me han preguntado muchas veces un compañero tuyo por lo de la plaza. Las plazas no se pueden vender, es decir, las plazas son invendibles.
Es verdad que hay inversores que han llamado a la puerta muchísimo, pues que está llamando mucho la atención Torremolinos por el proyecto que se ha hecho, porque la ciudad es muy bonita, con Torremolinos maravilloso, y están invirtiendo en equipos en España, lo conocemos, hay casos últimos de inversores británicos de la Premier y demás. Entonces, bueno, si es atractivo X, pues qué decirte de la Costa del Sol, ¿no? Mucho más atractivo. Pero nosotros de momento seguimos nuestra línea, seguimos con la propiedad actual y bueno, en el futuro nunca sabemos lo que puede ocurrir, porque precisamente al ser categoría deficitaria hay este baile de inversores siempre, ¿no? Porque desgraciadamente tiene que haberlos, ¿no? Pero nuestra idea es la misma y seguir como estamos y trabajar con el mismo equipo y la ilusión la tenemos puesta en esa idea. Las plazas no se pueden vender, pero sí puede haber trasvases, ¿no? Cambios de... ¿no? Un club se puede trasladar a otra ciudad. Reglamentariamente el reglamento lo permite. ¿no? Es el movimiento que se suele hacer. El aficionado lo llama comprar una plaza, pero no, digamos lo que se hace es un trasvase de ciudad. Lo que pretende hacer básicamente. Sí, básicamente eso a eso, y luego está la otra opción de que hay veces que clubes por temas económicos desaparecen y hay subastas de plazas, ¿no? Entonces hay una serie de baremos en primera y segunda y tercera convocatoria y ahí pueden acceder clubes de otras regiones. Por cierto, ¿el San Felipe va a seguir conveniado con el Torremolinos? Sí, sí que con nosotros. ¿O estando pingües beneficios, eh? Hombre, eso fue una idea que tuvimos clara y entonces de instante que conocimos que no continuaban con el Málaga, pues hablamos con ellos y nuestra idea era de meterlo en nuestra estructura porque aparte del primer equipo, la idea no está proyecto de cantera. De hecho, este año posiblemente el juvenil pueda ascender a la Liga Nacional, ha habido varios ascensos en cadete, en infantil, alevín, y queremos conseguir las mejores categorías. Pero con muchos de los derechos adquiridos de la época del Málaga, como se traspase a Ennecir este verano, o sobre todo el pez gordo que es DIN, si alguien paga la cláusula, que parece que así va a ser, si se confirma un traspaso que se frustró en Navidad por poco, en enero, que fue el de Rodri, ahí clink caja, ¿eh, Néstor? Sí, bueno, ahí una prima para los chavales, ¿no? Ahí lo que pasa sería lo suyo, sería lo mejor. No le digas eso, que entonces ya le liamos. Ahí lo que sí te quiero comentarte también, que los derechos de formación y mecanismos de solidaridad, que sabéis que existe a nivel internacional, pertenecen al San Félix, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se recaudara, o se ha recaudado, o se pueda recaudar, va a las arcas del San Félix. Otra cosa es que el San Félix tiene un convenio de colaboración con el Juventud de Torremolinos, ¿no? Pero el dinero va al San Félix, ¿no? Pero ese convenio, bueno, pues la idea es continuar con ellos y porque estamos muy contentos y porque la verdad es que gracias a eso pues tenemos futbolistas que están saliendo ahí, que posiblemente este año algunos estén en el primer equipo y otros vayan cedidos a otros clubes y que son potenciales a corto plazo para el primer equipo. Pues perfecto. Charly, nos queda poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? Yo sí tengo una. Más? Visten muy parecidos, ¿eh? Colores, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta porque es verdad que las dos últimas temporadas ha tenido su mejor versión, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave? Bueno, pues yo creo que una de las claves, aparte de que creo que estoy un poquito más centrado, me estoy cuidando un poquito más, creo que una de las claves ha sido Antonio Calderón. La confianza que me ha dado el míster y también que se me ha dado desde el club, pero sobre todo Antonio Calderón, la confianza que me ha dado creo que ha sido clave para mostrar, creo que es mi mejor nivel. Venga, esta es la pregunta. ¿Alguien va a despedirse por ahí? Venga. ¿Qué sentiste cuando el día del ascenso? Bueno, pues estuvimos por lo menos 5 o 10 minutos esperando que acabara el partido que tenía que acabar para que consiguiéramos el ascenso y teníamos unos nervios increíbles y nada más que terminó el partido yo me puse a llorar. Bueno, pues Charly, muchísimas gracias a vosotros, a los chicos del Atlético Estación, que ojalá pronto podáis estar aquí, esta es vuestra casa. Y quién sabe, si dentro de unos añitos también estáis formando parte de esta mesa. Fernando, Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Fran, que sigas así, sigue cuidándote, que eres un pelotero de los caros. Y Ernesto, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Y lo que necesitéis, contad con nosotros. Muchísima suerte para lo que está por venir. Y a ustedes, gracias por estar un lunes más detrás de la pantalla, soportándonos, aguantándonos, y a ver si el lunes que viene podemos hablar también de la permanencia matemática del Málaga y ya cerramos la temporada. Hasta la semana que viene. Boca a Boca, Clínicas Dentales, patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio.